Nosotros, nuestra identidad, queramos o no, está profundamente ligada con quién entendemos que es Él, con quién creemos que es Él. Y la manera en la que vamos a hacer esto el día de hoy es que les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 12 al 16, porque en esta sección el apóstol Juan lo que está haciendo es que nos está dando un panorama o nos está enseñando cuál es la identidad de aquel que estamos celebrando el día de hoy. Entonces le voy a pedir que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 12, versículos 12 al 16. El día de hoy no tenemos proyectando los versículos, así que le agradecería si abre su Biblia o prende su Biblia. Entonces Juan capítulo 12 al 16 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le habían hecho. Entonces, cuando llegamos al Evangelio de Juan, algo importante que tenemos que entender es que la razón por la que Juan escribió este Evangelio es porque él quería darle a la iglesia a la que le escribió una imagen correcta de quién era la persona de Jesucristo. Las personas en esta iglesia a la que él les escribió el Evangelio estaban teniendo bastantes problemas, había ciertas doctrinas falsas, había ciertos problemas quizás entre los hermanos, y la solución que Juan encontró para esos problemas no fue decirle: vayan, hagan y dejen de hacer esto, sino que la solución que el apóstol Juan encontró para estos problemas fue decirles quién era Jesucristo. Porque un conocimiento correcto de Jesucristo, como ya lo dijimos, lleva a una vida correcta. De hecho, usted puede saber cuánto cree acerca del Señor Jesucristo dependiendo en cuánto practica acerca de lo que cree del Señor Jesucristo. Una cosa es saber que Jesucristo es el Salvador, otra es tenerlo por Salvador. Entonces, la razón por la que Juan escribe esto es porque a lo largo del Evangelio él nos está revelando la identidad de Jesucristo. De hecho, vemos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, a lo largo del Evangelio de Juan, por eso es que vemos que Juan comienza hablando desde la eternidad pasada, que Jesucristo no es un ser que se limita a este tiempo, sino que es un ser preexistente, que es el creador de todo, que se hizo carne, y a lo largo del Evangelio vemos que por medio de lo que Jesús enseñaba, se revelaba que Él era Dios. Por medio de lo que Él hacía se revelaba que Él era Dios, se revelaba que Él era el Hijo de Dios, porque ese es el punto del Evangelio de Juan. Y cuando llegamos a esta parte, a la parte de la Pascua, ahora lo que Juan está haciendo es que está utilizando la Pascua para de la misma manera enseñarnos quién es Jesucristo. Para enseñarnos que si bien la Pascua fue establecida en el Antiguo Testamento, el punto de esta celebración siempre fue dar a conocer la persona de Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que recordar que para un judío la Pascua era aquel tiempo del año, en el que todas las familias de Israel recordaban la manera en la que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Pero también una de las cosas que tenían que hacer para limpiar sus pecados era que tenían que traer un cordero perfecto a sacrificarlo. Era la manera en la que ellos entendían el Evangelio. El cordero perfecto, limpio y sin mancha muere en mi lugar. Entonces, lo que está haciendo Juan es que está tomando este evento para enseñarles que Jesucristo era ese cordero. Entonces, en Jesucristo vemos el verdadero cordero pascual. Por eso es que en el versículo 1 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y quiero llamar un poquito la atención a la manera en la que él dice el siguiente día. Si nosotros vamos al capítulo 12, versículo 1,
vemos que dice que 6 días antes de la Pascua Jesús había venido a Betania. Entonces Juan está diciendo que el siguiente día que llegó a Betania, es decir, 5 días antes de la Pascua, Jesús vino hacia Jerusalén. Y lo que está haciendo el apóstol Juan aquí es que nos está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 12, versículos 13 al 5, veríamos que uno de los mandatos que Jehová le dio a su pueblo es que 5 días antes de la Pascua, 5 días antes de sacrificar al cordero que iba a morir en lugar de ellos tenían que apartarlo, tenían que 5 días antes de la Pascua tomar el cordero y apartarlo, y durante esos 5 días estar revisando lo que fuera un cordero perfecto. Porque para presentarle a Dios un sacrificio solamente tenía que ser un cordero perfecto, no podía ser cualquier cordero. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí es que la razón por la que Jesús hace esta entrada triunfal 5 días antes de la Pascua es porque de la misma manera que un día Dios ordenó que se presentara un cordero perfecto y que se apartara 5 días antes, ahora Dios está mostrándonos el cordero perfecto que iba a morir por nuestro pecado. Entonces, no solamente que Dios estableció esto para los judíos, sino que Él mismo está obedeciendo, en un sentido, o está cumpliendo su propia palabra. Él mismo está diciendo, este es el cordero que va a morir por ustedes 5 días más tarde. Y pues por eso que a lo largo del resto del Evangelio de Juan, vemos a Jesús camino hacia la cruz. Entonces, la pregunta aquí, hermanos, es si nosotros hemos entendido que Jesús es el único cordero que puede limpiar nuestro pecado. Porque si Dios está presentando este cordero, en un sentido lo que Dios está haciendo es mostrándonos el verdadero significado de la Pascua, el verdadero significado de los corderos. Que si Dios ha dado un cordero es porque no vamos a ir a buscar en otro lado. Que si Dios nos ha dado un cordero para salvación es porque no vamos a tratar de salvarnos de otra manera. Si Dios nos ha dado este cordero a Jesucristo, es porque nos está diciendo no tienes el derecho de ir a buscar el otro lado. Esta iba a ser la última Pascua que se iba a celebrar con animales. Esta iba a ser la última porque el cumplimiento de todos estos animales había llegado. El cumplimiento era Jesucristo, y lo que Dios está haciendo en esta entrada triunfal, primero que nada, es mostrarnos que Cristo es el único cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Ahora, en eso tenemos que encontrar mucho consuelo, porque eso quiere decir que si Él es el cordero que quita el pecado del mundo, el Padre no me ha mandado a mí a autosalvarme, sino que Él me ha dado la salvación por medio de su Hijo, pero no solamente eso, sino que el Hijo voluntariamente ha venido a morir por mí. ¿Cómo sé eso? Porque si vemos en el mismo versículo dice que venía Jesús a Jerusalén. Ahora dirá, ¿por qué es la importancia de entender que Jesús venía a Jerusalén? Y en esto Marcos, que hablando acerca del mismo evento, es muchísimo más específico. Si vamos a Marcos 10:33, ahí Marcos nos va a decir a qué venía Jesús a Jerusalén. Y dice Marcos 10:33, he aquí, esto es Jesús hablando, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Entonces, cuando vemos a Juan diciendo que Jesús venía a Jerusalén, no podemos ver que como si Juan solamente estuviera diciendo, bueno, Jesús venía a Jerusalén a ver qué pasaba, sino que Jesús literalmente venía camino a Jerusalén con la cruz en la mente. Él sabía que viniendo hacia Jerusalén, Él iba a entrar ahí, y lo que le iba a pasar era que iba a morir. Entonces, cuando vemos a Jesús, no vemos a un hombre que fue víctima de las consecuencias, que fue víctima del sistema corrupto, no vemos a un hombre que fue víctima del odio de los judíos y de los fariseos, sino que vemos a un hombre totalmente en control de todas las cosas que estaban pasando, y caminó hacia la cruz voluntariamente. Y muchas veces nosotros tenemos el problema de que vivimos como si Jesús no supiera lo que íbamos a hacer. Hermanos, si Jesús caminó hacia la cruz voluntariamente, Él lo hizo porque Él sabía que eso merecíamos nosotros. Jesús entró a la cruz, Él llegó a la cruz, porque a través de eso Él nos está dando la expresión de amor más grande que podamos tener. Muchas veces tenemos el problema de que empezamos a pensar, a buscar las respuestas en nosotros. Empezamos a pensar, ¿por qué es que Jesús murió por alguien como yo? ¿Y cómo sé que tenemos esas preguntas muchas veces? Porque la canción más popular, les apuesto que el día de hoy dice,
¿qué de bueno viste en mí, Señor, para morir por mí? ¿Por qué lo hiciste? Y aquí lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que Él lo hizo precisamente no porque nosotros seamos muy buenos, sino que Él lo hizo porque el Padre había prometido un cordero y lo hizo por amor a la promesa del Padre, que si el Padre prometió un cordero, entonces Él iba a ser ese cordero. Entonces la cruz es necesaria por nosotros, pero la causa por la que Jesús murió fue principalmente porque el Padre había prometido un cordero que necesitaba, que tenía que morir en nuestro lugar si querían salvar a un pueblo. ¿Y por qué es esto un gran consuelo? Porque si Jesús, cuando vino a la cruz, cuando venía caminando voluntariamente hacia la cruz, murió no porque vio algo bueno en nosotros, sino por la perfecta voluntad del Padre, eso me da la garantía de que Él nunca se va a arrepentir de haber muerto por mí. Muchas veces nosotros vivimos pensando que si Jesús supiera cómo iba a ser yo, que todavía le iba a fallar, que iba a seguir pecando, que me iba a seguir equivocando, Él no hubiera muerto por nosotros. Y esa es la mentalidad que muchas veces tenemos. Y tristemente hay mucha depresión entre los cristianos porque la manera en la que luchan con el pecado no los satisface, porque dicen, no puede ser que siga batallando con esto. ¿Cómo Dios puede amarme? Pero la manera en la que nosotros luchamos contra el pecado es teniendo en cuenta que el Cordero de Dios voluntariamente vino a morir por mí. Que Él sabía que después de que yo creyera en Él, yo iba a seguir fallando, que yo iba a seguir equivocándome, que iba a seguir pecando, que iba a caer en cosas que no se podrían siquiera pensar que un cristiano puede caer, pero Él sigue sin arrepentirse de haberme salvado. El mayor consuelo que usted y yo debemos tener no es que la manera en la que vivimos nuestra vida, porque la manera en la que vivimos nuestra vida es un resultado del mensaje que hemos creído, pero el mayor consuelo que usted y yo como creyentes, si es que hemos creído genuinamente en Cristo, es que el Cordero de Dios voluntariamente vino y se entregó a la cruz por nosotros. Yo no sé si alcanzamos a entender eso. Yo no sé si alcanzamos a ver la magnitud de lo que estoy diciendo, pero no es muy común que alguien quiera sacrificarse por otro voluntariamente. No es muy común que el Creador quiera descender a morir voluntariamente por aquellos que lo han ofendido. Entonces nuestro mayor consuelo, hermanos, no son las circunstancias. Nuestro mayor consuelo no es que las cosas se van a mejorar. Nuestro mayor consuelo como creyentes es que el Cordero de Dios caminó voluntariamente hacia Jerusalén con la cruz en su mente. Y es este el argumento que tenemos para entender lo que Pablo dijo en Romanos 8, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si aquel a quien ofendimos no nos destruyó, sino que voluntariamente vino y se sometió a la voluntad del Padre y nos salvó, y si aquel que tenía el derecho de condenarnos no nos ha condenado, sino que decidió salvarnos, entonces nadie nunca nos podrá condenar. Y ese es el consuelo que nos está dando el apóstol por medio de explicarnos que Él es el Cordero. Entonces ahora la pregunta es, si todos aquí hemos entendido que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Él es el Cordero inocente, si hemos entendido que Él es el Cordero inocente que se entregó por nosotros, o seguimos viendo a Jesucristo solamente como este mártir que murió hace mucho tiempo, seguimos viendo a Jesucristo solamente como este hombre que le tocó nacer en un año en el que no había tanta libertad de expresión como ahora y lo mataron porque la gente es injusta. Porque si seguimos viendo a Jesucristo de esa manera, no hemos conocido a Jesucristo. Jesucristo, no hubo un solo momento en el que Él no tuviera control de su vida. A lo largo del Evangelio de Juan podemos ver eso. Porque a lo largo del Evangelio de Juan hubo varias veces que los fariseos intentaron matarlo y él que decía, no ha llegado mi hora. Yo sé que me quieren matar, pero el que controla cómo está pasando todo, el que controla la vida, el que controla la manera en la que yo mismo voy a morir, soy yo. Entonces el Salvador que nosotros seguimos no es un Salvador derrotado, es un Salvador que tuvo el control del lugar donde nació, de cómo iba a nacer, de cómo iba a vivir, de cómo iba a morir y de cómo iba a resucitar nuevamente. Y es necesario que entendamos eso, porque Él vino, sí, como el Cordero, Él es el Cordero, pero lo que tenemos que entender, si lo reconocemos como Cordero, es que no hay otra manera de salvarnos.
Y el consuelo más grande que tenemos fue que voluntariamente vino a la cruz del Calvario por nosotros. Él no vino porque no sabía qué hacer sin nosotros. Él estaba satisfecho en sí mismo, y la razón por la que Él vino fue porque a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo les plació salvar un pueblo para su gloria, y a Él le plació con su vida aquí en la tierra, con su muerte y resurrección, pagar el precio por ese pueblo. Entonces lo que celebramos el día de hoy, el día del Domingo de Ramos, es precisamente eso, que el Cordero de Dios voluntariamente, sometido a la voluntad del Padre, voluntariamente vino a ser exhibido para que todo el mundo pudiera ver que ese es el Cordero de Dios, el único camino hacia el Padre. Eso es lo que celebramos. Celebramos no la fidelidad de nosotros hacia Dios, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros, que entregó a su Hijo por amor. Entonces, así que por un lado podemos ver que Juan, por medio de esta entrada triunfal, nos está revelando cuál es la identidad del Hijo. Y para entender esa identidad, primero quiere que entendamos que Él es el Cordero prometido, que Él es el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, que es el Cordero que iba a morir en lugar de su pueblo. Pero no solamente eso, sino que también quiere que entendamos que este mismo Cordero es el Rey, el verdadero Rey Salvador. Y para eso les voy a pedir que continuemos leyendo en el versículo 13 en delante, del capítulo 12. Dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Ahora, en estos versículos podemos ver la manera en la que Juan ya nos ha dicho que es el Cordero, pero no nos quiere dejar con esa imagen. No quiere que nosotros veamos a Jesús solamente como ese Cordero que vino y murió, sino que nos está mostrando, en un sentido nos está dando dos fotografías. En una, la manera en la que los judíos lo entendieron, y otra, la manera en la que realmente Él vino. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos o las multitudes que estaban alrededor de Él ciertamente entendieron que Él era un rey. Por eso empiezan a citar el Salmo 118, 26, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, los judíos realmente, o estas multitudes, habían entendido que Jesús era el Rey. Ellos querían coronarlo como rey, y de hecho ya habíamos visto esto antes. Vemos en el capítulo 6, después de que multiplicó los panes, que ellos lo habían querido levantar a Él como rey. Entonces, cuando vemos estas imágenes, o cuando leemos esto y nos hacemos la imagen en la cabeza, lo que tenemos que ver es que sí, ellos creían que Jesucristo era un rey, pero la pregunta es: ¿cuál rey? Tenemos que ver el contexto de lo que está pasando aquí, y ellos estaban viviendo bajo un régimen de la nación, del imperio romano, que los estaba controlando. Estaban siendo abusados por los romanos. Y si vemos en el capítulo 11, estamos viendo que fue la vez en la que Jesús levantó a Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús lo resucitó. Y vemos que de esta manera la atención se empezó a enfocar a Jesús, porque no es normal que un hombre levante a otro. Entonces, muchos de los judíos que vinieron, vemos ya eso más adelante, que muchos de los judíos que vinieron a ver a Jesús, lo vinieron a ver porque ellos sabían que Él podía levantar a los muertos. Entonces, la atención que ellos tenían en Jesús era porque ellos sabían que Él podía hacer cosas sobrenaturales. Entonces, ellos sí sabían que Jesús era el Rey, y ellos sí lo estaban proclamando como Rey, pero el Rey que ellos estaban viendo en Jesús no era el Rey que Jesús vino a ser. Ellos decían: bueno, este hombre va a ser nuestro Rey. Y se les preguntara: ¿y por qué? Ellos podrían haber dicho: bueno, si algún día nos falta comida, Él la va a multiplicar. Si algún día se nos voltea un bote o una barca en el agua,
Él va a caminar en el agua y va a ir a arreglarla. Si algún día queremos poner una empresa de vinos, Él va a convertir el agua en vino. Y si algún día llega a morir o llego a morir yo, Él me va a resucitar. De hecho, leía varios comentaristas que decían que muy posiblemente la gente que estaba diciendo Hosana al rey que viene, muy posiblemente esta gente estaba pensando en Jesús, estaba pensando que el plan de Jesús era resucitar a David y a todo su ejército y hacer correr a los romanos. Muy posiblemente, porque ellos lo estaban viendo como un rey militar, y si iban a pensar en militares exitosos, iban a pensar en David. Entonces, en la teología de ellos todo cuadraba. Un hombre que resucita muertos, un gran militar, nos va a resucitar a David. Entonces, vemos que este pueblo no entendió quién era Jesús, qué rey era Jesús, y la razón por la que vemos que no entendió es precisamente porque sus razonamientos o las razones que tenían para hacerlo rey eran razones egoístas. ¿Cómo sabemos eso? Si nos damos cuenta, dice que estas personas tomaron palmeras y empezaron a ponerlas para que el animal donde iba montado Jesús pisara las palmeras. Recordemos que estamos a vísperas de la Pascua y esas palmeras no tienen nada que ver con la Pascua. Si ellos hubieran entendido que Jesús era el Cordero, ellos lo hubieran visto como alguien que va camino a la cruz y no como un rey que viene victorioso. Porque las palmeras usualmente se utilizaban para recibir a los reyes victoriosos. Cuando un general del ejército o un rey iba a otra nación y conquistaba a la otra nación, cuando regresaba a su nación, todos le recibían como con esas palmeras. Era una manera de ver la victoria del rey. Entonces lo que ellos están viendo en Jesús es un rey militar, un rey que va a mejorar nuestras circunstancias, un rey que nos va a liberar del yugo opresor de los romanos, pero en ningún momento están viendo en Jesús a un rey que los va a liberar de su pecado. Para ellos eso ni siquiera era una opción. Ellos no sentían que tenían que ser liberados de su pecado. Ellos eran, tú líbrame de los romanos y todo está bien. Pero no vino eso Jesús. Entonces, por un lado, eso es la imagen que que Juan nos está dando de las multitudes. Por un lado, ellos lo miraban como un rey militar, pero enseguida pasa a darnos la verdadera imagen que Jesús quería dar, y lo hace citando Zacarías 9:9, que dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esa es la manera en la que Juan cita este versículo después de que ha citado lo que decían las multitudes. Y si vamos a Zacarías 9:9, nos damos cuenta que la actitud con la que Jesús vino era totalmente contraria a la actitud con la que las personas lo querían recibir. Zacarías 9:9 dice de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, cuando Jesús vino a cumplir esta profecía, Él estaba haciendo todo lo contrario de lo que las multitudes pensaban. Ellos pensaban que Él era un rey militar que inmediatamente estaba aceptando ser coronado rey para ir y destruir a los romanos, pero Jesús está diciendo: no, yo he venido como un rey humilde. Como un rey, sí, como ese rey, pero no he venido a destruir a los romanos, sino que he venido a dar salvación de sus pecados, y eso fue algo que ellos no entendieron. Jesús no entró a Jerusalén porque estaba a punto de derrocar el imperio romano. Entró a Jerusalén porque estaba camino hacia la cruz. Entonces lo que vemos en este Mesías es a este hombre, a este Dios, el Rey de todo, que voluntariamente se hizo cordero para venir a morir en nuestro lugar, que vino de una manera humilde. Y uno de mis temores, hermanos, es que las cosas no han cambiado mucho desde aquel día hasta hoy. Las personas el día de hoy siguen viendo a Jesús como el medio para obtener algo y no como el fin de lo que quieren obtener. Todavía seguimos viendo a Jesús como el medio para obtener las cosas, mis deseos egoístas, porque es lo que estaba haciendo el pueblo. Ellos estaban viendo a Jesús como la persona que nos va a ayudar a obtener los deseos de nuestro corazón egoísta.
Ellos estaban viendo a Jesús como el libertador del Imperio Romano, pero no como el libertador de sus pecados. Y es muy posible que el día de hoy muchos de los que estamos aquí veamos a Jesús precisamente como eso, como el libertador de mi difícil situación, de todas las dificultades que estoy pasando, pero no el libertador de mis pecados. Es muy posible que hayamos caído en ver a Jesús como este tipo de medicamento. ¿Qué hace usted con un medicamento? No importa cuál sea, solamente mientras me sirva. No importa qué es lo que contiene. Por lo menos yo nunca me he detenido a leer qué contienen los medicamentos. Solamente digo, este es bueno para la cabeza, me duele, me lo tomo y ya. Entonces muchos de nosotros pueda que el día de hoy vivamos este estilo de vida en el que voy a la iglesia porque eso me hace sentirme un poquito mejor. Voy a diezmar porque eso me hace sentirme un poquito mejor. Porque de esa manera yo pongo a Jesús contra la pared y como yo ya cumplí, ahora le pertenece a Él cumplir. Hermanos, si esa es nuestra actitud, por algún momento tenemos que poner atención a nuestro corazón porque esa es la actitud de un incrédulo. Yo no niego que muchas veces podamos desviar nuestra mirada y empezar a pedir cosas inmaduras, pero si nuestra actitud constante, si la manera en la que percibimos a Jesús constantemente es como aquella persona que me va a dar lo que necesito y solamente lo que yo quiero, y nunca nos ponemos a pensar que el mayor regalo que Jesucristo nos ha dado es a Jesucristo mismo, entonces muy posiblemente es que no hayamos venido a la fe todavía. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que vemos a Jesucristo, porque la manera en la que entendemos a Jesucristo determina nuestro futuro eterno. La manera en la que vemos a Jesucristo determina nuestro futuro eterno y determina la manera en la que vamos a vivir en este lado de la eternidad. Y si hemos caído en ver a Jesús nada más como el dador, aquel que me va a solucionar mis problemas, aquel que va a hacer que las deudas se vayan, aquel que va a hacer que estas cosas malas que me están pasando se vayan, estamos cayendo en ver a Jesús como en un servidor de mi reino. Estamos cayendo en ver a Jesús como un rey que se tiene que someter a mí y no como un rey al que yo me tengo que someter. Y ese es un error muy común. Y es más común y es más peligroso de lo que creemos porque nosotros como creyentes verdaderos, regenerados por el Espíritu Santo, entendemos que Jesús es el Rey, es ese Rey amoroso al que nos queremos someter porque su voluntad es buena y perfecta y porque seguirlo a Él es lo más seguro que podemos tener, aunque a veces no sabemos hacia dónde lo estamos siguiendo, pero es lo más seguro simple y sencillamente porque está Él. Eso es lo que entiende un cristiano regenerado. Por otro lado, aquel que se llama cristiano, pero constantemente solamente vive viendo cómo hago que Él haga lo que yo quiera, eso es lo mismo que estos israelitas que tenemos aquí. Ellos estaban viendo a Jesús no como a un rey que ellos podían someterse y servir por el amor que Él les tenía, sino como a un rey que tenía que someterse a ellos. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo percibimos a Jesús, de cómo lo vemos, porque la manera en la que lo vemos a Él va a determinar la manera en la que vivimos. Así que este día de Domingo de Ramos no celebramos, vuelvo y lo repito, no celebramos la fidelidad del pueblo hacia Dios. Porque si nos damos cuenta, lo único que estas personas estaban haciendo era o pretender que Jesús sirviera a sus deseos egoístas. Lo que celebramos en este día es la humildad y la fidelidad de nuestro Dios al venir por nosotros, aún sabiendo que nosotros lo íbamos a ver a Él de una manera muy egoísta. Lo que celebramos el día de hoy es la identidad de nuestro Rey, que es el Cordero, pero también es el Rey. Y el hecho de que Él vino la primera vez como un Cordero y como un Rey humilde, no quiere decir que no vendrá una segunda vez. Y la segunda vez que venga, Él vendrá. La primera vez manifestó su reino de una manera humilde,
de una manera en que todo el mundo lo humillaba, todo el mundo lo maltrataba y fue crucificado en una cruz. Esa fue la manifestación del reino. Obviamente también se manifestó en la manera en la que Él hacía sus milagros, pero esa fue la manera en la que el mundo percibió el reino de Jesús, aquellos que son incrédulos. Pero la segunda vez, Él va a venir y Él se va a asegurar que todo el mundo pueda presenciar y pueda sentir su reino en poder y fuego. Él se va a asegurar de que todo el mundo se asegure que hay un rey que han vivido desobedeciendo y que ese rey demanda ahora la sangre de aquellos que no lo obedecieron. Porque el hecho de que Él viniera como un rey humilde no implica que no va a volver como un rey poderoso. Y ese día, el día que Él regrese como el rey poderoso, Él destruirá todo aquello que está en contra de su carácter, todo aquello que va en contra de Él. Entonces, y eso incluye a nosotros. Si nosotros no hemos creído a Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros no tenemos hoy mismo un corazón regenerado en el cual podamos decir que sin duda he creído en Jesucristo, no que sé que Jesucristo es el Salvador, sino que he creído en Él como mi Salvador. Si no hemos creído en eso, muy posiblemente el día de nuestra destrucción sea mañana. Nadie aquí tiene garantizada el día de mañana. Nadie aquí les ha garantizado que si hoy noche se van a dormir, mañana no amanezcan en el infierno. Y todo por no reconocer, por no obedecer al llamado de Jesús hacia la salvación. Él vino, Él se presentó como el Cordero, Él se presentó como el Rey, y si no hemos creído en Él de esa manera, déjeme decirle, usted no tiene garantizado que el día de mañana va a tener esa oportunidad que está teniendo hoy. Así que el día para arrepentirnos de nuestro pecado, para creer en Cristo como nuestro Salvador, es hoy. Hagámoslo si podemos. Hagámoslo, arrepintámonos de nuestro pecado y creamos en Él, porque llega un día en el que Él vendrá, ya no como ese cordero que entró a Jerusalén a ser exhibido, va a venir a ser exhibido, pero ahora como el Rey soberano de todo el universo, aquel que controla todo el universo, aquel que controla todas las cosas, va a ser conocido como y va a ser conocido como aquel que tiene el derecho para aplastar a sus enemigos. Queramos o no, todos aquí vamos a conocer a Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Como ese rey amoroso que se entregó por nosotros o como ese rey airado que viene a destruir a sus enemigos? Así que cuando pensemos en estos días de la Pascua, en este Domingo de Ramos, Domingo de Crucifixión, pensamos en este Mesías crucificado, pensamos en el Rey del universo que voluntariamente se vino y se presentó como un cordero y caminó hacia la cruz. Si esa no es la definición que tenemos de Jesús, entonces tengamos cuidado con las definiciones que estamos haciendo de Jesús. Porque eso es lo que la Biblia nos dice de Jesucristo, que Él es el Cordero, que Él es el Rey, pero que también es el Cordero, que es el Rey que voluntariamente vino y se convirtió en Cordero y voluntariamente entró en Jerusalén, que es el Rey que tiene el poder para destruir a sus enemigos, pero que voluntariamente decidió ser destruido por sus enemigos. Ya para terminar, voy a repetir lo mismo, la manera en la que ves a Jesucristo determinará quién eres. La manera en la que ves a Jesucristo determinará cómo vives. Entonces, si hay alguien aquí que no ha creído todavía en Jesucristo como Salvador, el llamado no mío, sino de Jesucristo mismo es al arrepentimiento y a creer en Él. Arrepentimiento de mis pecados, arrepentimiento de todo lo que he hecho y poner mi confianza en Él, confiando que Él es el único suficiente para salvarme. Si no hemos hecho eso el día de hoy, si no hemos creído en eso el día de hoy, si todavía seguimos pensando en esta fantasía de que de alguna manera al final de esta vida el Padre se convencerá de una u otra manera de mandarme al cielo sin haber creído en su Hijo, estamos muy equivocados. Todas las personas que en este momento están en condenación no planearon llegar ahí. Ellos planeaban que de alguna u otra manera
iban a hacer algo en el último momento de su vida, iban a llegar con el Padre y les iba a decir, llegaste, pasa. Pero se encontraron con la realidad de que si no es por medio de Jesucristo, entonces no hay salvación. Y eso es necesario que nosotros entendamos el día de hoy. Lo que recordamos en este tiempo es la fidelidad de Dios para con su pueblo en habernos dado a este Rey que moriría por nosotros. Y me gustaría que todos aquí conozcamos a Jesucristo de esa manera, como el Rey que vino a salvar a su pueblo. Vamos a orar.